La intolerancia parece ser algo muy común hoy en día. Hay informes casi a diario de intolerancia hacia los refugiados e inmigrantes, personas de diferentes grupos religiosos y étnicos, y personas que tienen puntos de vista ideológicamente diferentes. Sin embargo, no todas las formas de intolerancia son iguales. Hoy discutiremos la psicología de 3 interpretaciones de la intolerancia que se esconden y seguramente no lo sabías. La primera es la intolerancia prejuiciosa. Es basada en la rigidez, en la estrechez de pensamiento y la antipatía hacia un grupo de personas. La segunda, la intolerancia intuitiva, que implica desaprobación de creencias, prácticas o costumbres ajenas basadas en su propia crianza sin argumentos sólidos. Y la tercera, intolerancia deliberativa, que implica interferir en creencias, prácticas o costumbres específicas de los demás que están realmente mal, que se consideran violatorias de principios y valores morales, es decir, cosas que nadie tiene el derecho de hacer. Les voy a explicar cómo estos 3 entendimientos tienen diferentes implicaciones para cómo responder a la intolerancia y cómo estos pueden resultar en diferencias irreconciliables entre parejas, familia, amigos, grupos culturales, religiosos e ideológicos. Aunque la intolerancia no es nueva, los acontecimientos actuales sugieren que vivimos en tiempos especialmente intolerantes. Existe una intolerancia hacia la diversidad de puntos de vista, lo que resulta en pleitos, despidos, intimidación y violencia hacia personas con ideas diferentes. Aunque la gente se refiere a todos estos ejemplos como intolerancia, es necesario hacer distinciones psicológicas importantes entre ellos, porque no todas estas situaciones son iguales. Intolerancia es una etiqueta muy familiar y superficial que se aplica fácilmente a diversas actitudes, creencias y comportamientos, lo que resalta la importancia de analizar sus variaciones para lograr debates productivos, edificantes e intervenciones exitosas. Las perspectivas clásicas de la psicología social destacan que nuestra interpretación subjetiva de los acontecimientos influye en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Quizás sea necesaria una comprensión más profunda de los procesos psicológicos que esconden las distintas formas de intolerancia y crean una sociedad formada por nuestras diferencias culturales, religiosas e ideológicas. La intolerancia prejuiciosa. Los psicólogos tienden a comparar la tolerancia con la imparcialidad y la apertura a las diferencias y utilizan el término para describir una tendencia a estar generalmente libre de prejuicios. La intolerancia se asemeja entonces al prejuicio, a la negatividad o antipatía hacia un grupo de personas que es diferente a uno en varios aspectos. La intolerancia prejuiciosa está vinculada a formas rígidas de pensamiento. Las personas con prejuicios tienen una mentalidad estrecha debido a su necesidad de estructura y precisión, mientras que las personas sin prejuicios se caracterizan por la flexibilidad mental y la aceptación. La persona intolerante se caracteriza por una mente cerrada o una personalidad intransigente en contraste con la mentalidad abierta de la persona tolerante. La persona intolerante tiene dificultades para aceptar diferentes puntos de vista, diferentes creencias, diferentes costumbres de otras personas debido a una falta de apertura a la experiencia y de haber sido expuesto a sentimientos de miedo e incertidumbre en su infancia. Intolerancia intuitiva. Aunque la intolerancia a menudo se compara con el prejuicio, existe una comprensión diferente que se basa en la noción clásica de tolerancia. En su forma clásica, la tolerancia no se define por la ausencia de prejuicios, sino que implica abstenerse de obstruir o interferir con las costumbres y creencias de los demás que a uno no le gustan o desaprueban a pesar de tener la capacidad de hacerlo. Según las teorías del juicio moral del proceso dual, las respuestas morales de las personas pueden guiarse por sus intuiciones y emociones inmediatas, impulsivamente, y no se guían de un razonamiento reflexivo y esforzado. La intolerancia intuitiva se da cuando no existe el procesamiento de las razones para mostrar autocontrol y tolerar algo. Con intolerancia intuitiva, las personas basan sus respuestas en sus primeras reacciones, y esto disminuye el razonamiento reflexivo. La intolerancia intuitiva también significa que estas personas pueden tener una doble moral,
Por ejemplo, aceptando costumbres o creencias de un grupo de personas porque se benefician de alguna manera o porque tienen una relación estrecha con la persona, pero no de otras personas que hacen lo mismo o aún más cosas que se salen de lo que ellos dicen defender. Es decir, ataco a unos por hacer cierta cosa, pero si son mi familia o cercanos a mí no lo hago, y encima los justifico o escondo sus verdades. Intolerancia deliberativa. Aunque la intolerancia tiene una connotación negativa, ningún ser humano puede ser tolerante con todo. Y hay cosas que en realidad no deben ser toleradas. La intolerancia hacia las personas que beben y conducen no se considera algo negativo. Esta intolerancia tiene menos que ver con el prejuicio o con las intuiciones inmediatas de las personas, sino más bien con la reflexión acerca de las consecuencias de lo que está mal. Las personas pueden encontrar ciertas acciones inaceptables, por ejemplo, el maltrato, la violencia, la traición, robar, matar, y esto independientemente de quién participe. Las personas así rechazan estos actos aun si tienen sentimientos neutrales o positivos hacia la persona que lo comete. Puede ser un hijo, una pareja, los padres, hermanos, etc. He conocido personas que juzgan duramente a los demás y engrandecen sus problemas o acciones más de lo que deberían, pero cuando se trata de gente cercana a ellos que hacen lo mismo o cosas peores, minimizan el problema, lo esconden o lo justifican. Una persona genuinamente justa jamás hará algo así. Lo que se considera una buena razón a la intolerancia dependerá de factores morales y justos, y no personales, para juzgar lo que es y lo que no se considera aceptable. La educación aumenta la tolerancia. Las personas más educadas son más tolerantes. Las menos educadas no lo son. En varios estudios se llegó a la conclusión de que las personas con un nivel educativo bajo son más intolerantes que las personas con un nivel educativo alto. Las personas educadas son más tolerantes y menos criticonas, quejambrosas, que la gente que no tiene mucha educación. Y es muy posible que el coeficiente intelectual tenga algo que ver con esto, porque una persona inteligente no se altera por la forma de ser de los demás, ni deja que sus emociones negativas lo lleven a criticar o incomodar a quienes son diferentes a él. Las personas que no son muy inteligentes tienden a no aceptar la complejidad de que personas con diferentes orígenes o personas que provienen de hogares con distintas costumbres también pueden ser personas muy valiosas. Y además de eso, también está relacionado a cómo han sido expuestos a la vida, su infancia y las personas de quien han decidido rodearse en su vida adulta. La falta de personalidad y de valores impulsan la intolerancia. Una persona tolerante posee dos características muy importantes y valiosas: la honestidad y la humildad. No puede ser alguien intolerante y tener alguna de estas dos. Lo que eso quiere decir es que las personas que son modestas, las personas que no son codiciosas ni pretenciosas, por el contrario son honestas en todo el sentido de la palabra, son veraces y directas, que es lo que significa tener valores. Tienen muchas más probabilidades de ser inclusivas y mucho menos prejuiciosas. Para darle la vuelta a la situación, si las personas son arrogantes, deshonestas, clasistas, pretenciosas y codiciosas, también es mucho más probable que sean jueces de los demás. ¿Te suena? Como conclusión, en nuestras sociedades cada vez más diversas, hay muchas razones para abordar y oponerse a la intolerancia y promover la tolerancia. Sin embargo, al hacerlo, es importante tener claras las diferentes interpretaciones de la intolerancia. La forma en que las personas interpretan las acciones de los demás y cómo actúan ante ellas afecta su conducta y, por ende, pueden costarles muchas relaciones o simplemente caer en la hipocresía y doble moral. La intolerancia se reduce cuando las personas con prejuicios abandonan sus creencias prejuiciosas, se vuelven más abiertas de mente y tienen un sentido reducido de superioridad. Por el contrario, abordar la intolerancia intuitiva implica que las personas reflexionen y reconozcan las libertades y diferencias de los demás y reconozcan la importancia de la libertad de expresión y de ser. El respeto de los derechos de los demás como personas individuales con sistemas de crianza distintos es crucial para aprender a aceptar. Es fundamental concientizar a las personas, de inducirlas a pensar detenidamente sobre la naturaleza y la importancia relativa de las razones por las que y cuándo algo no se puede tolerar.
Este tipo de razonamiento reflexivo disminuye la dependencia de la intuición y por lo tanto puede conducir a un juicio más reflexivo sobre por qué no deberías tolerar algo. La intolerancia es un obstáculo importante para establecer la justicia y la coexistencia pacífica y sana.